y todo tipo de objetos lanzados por el aire. Todo ello en ocasiones en presencia de testigos. Con el tiempo todo esto fue a más y ya no era solo Juliana, ahora su nieta María también era objeto de los sucesos. Fue entonces cuando el arzobispo de Santiago, el cardenal Martín de Herrera, nombró una comisión para investigar lo que allí ocurría y que un notario levantase el acta de los sucesos. Se llegó a la conclusión de que habría que practicar un exorcismo en la casa, pero tal hecho nunca llegó a celebrarse. Juliana y su nieta decidieron abandonar antes la casa, cansadas de ser el punto de mira del maligno. La anciana se mudó con unos parientes y la joven emigró a América. Fue entonces cuando la actividad paranormal cesó y hasta el día de hoy no se conoce que el diablo haya vuelto a esa casa. Este ha sido el caso que os he querido traer hoy. Todos creo que los que nos gusta el mundo de lo paranormal conocemos la casa del diablo, a Casa do Demo, y me ha parecido interesante traeros el caso en este pequeño relato, porque la verdad es que dentro de los sucesos poltergeist y demoníacos, entre comillas, en España, este es uno de los más famosos. Yo creo que si os ha gustado el caso e indagáis un poco más sobre el tema, vais a encontrar mucho misterio y mucha actividad paranormal. Así que yo espero que os haya gustado el caso y recordad que la semana que viene os espero aquí en Narradores del Misterio con más casos de Misael. Que tengáis muy buenas noches y unos paranormales sueños, familia. Estás escuchando Narradores del Misterio. Y después de este magnífico relato de los casos de Misael, nos vamos a ir... ¿Dónde? Los enigmas de la historia, con Fran González y Silvia Rossi, en Narradores del Misterio. Y ya estamos aquí en un nuevo enigma de la historia, en Narradores del Misterio. Fran González, compañero, nuevo misterio en el día de hoy que dejamos ahí en el aire. A ver, ¿qué me vas a contar? Pues vamos a hablar de un personaje. Hemos hablado muchas veces cómo en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo entre las clases sociales altas, pues el espiritismo, la evidencia, fue algo que se puso muy de moda. Y muchos países pues exportaron sus videntes, ¿no? Pues bueno, hoy vamos a traer en estos enigmas de la historia a un personaje, el Marqués de Santa Clara, un vidente, porque España también tuvo sus exportaciones de videntes a nivel internacional. Ese señor se llamaba Joaquín María Argamasilla de la Cerda y Elio. Como ya hemos dicho, era Marqués de Santa Clara. Y este personaje, en la década de los años 20, a principios de los años 20, pues se hizo famoso principalmente pues entre las clases sociales altas, porque supuestamente tenía una visión de rayos X. Él era capaz de ver lo que estaba escrito en un papel que alguien guardaba en un cofre, saber la hora que marcaban los relojes. Estamos hablando de una época donde los relojes tenían tapa, estos relojes famosos que se colgaban y tenían tapa. Sí. Y esta persona llegó a ser tan influyente que incluso la propia familia real la avaló, y no solo la propia familia real, también la Academia de la Ciencia, donde se encontraban algunos personajes como el creador del Teatro de los Zurdos, ¿no? del señor José María Valle Inclán. Bueno, la fama de Argamasilla atraviesa fronteras y llega hasta Francia, donde los científicos franceses también estudian el caso y avalan que este señor efectivamente tenía como algo que ellos denominaban visión de rayos X en los ojos. Rayos X. Bueno, hacen unas cartas de recomendaciones los científicos españoles y franceses allí donde supuestamente pues compartían ya los grandes videntes de la época, ¿no? A los Estados Unidos. Bueno,
Y ahí llega el señor Argamasilla a los Estados Unidos, ¿y con quién se encuentra? Pues con el desenmascarador de farsantes en la evidencia, con el mago Houdini. Houdini, mágico. Personaje que ya se había enfrentado a muchos otros, ¿no? Habíamos traído aquí incluso las disputas que tenía con el escritor Conan Doyle, ¿no? Correcto. Houdini, pues, al fallecer su madre, se interesó mucho en todos aquellos que pudieran contactar con el más allá, y al parecer había quedado muy defraudado con todos ellos, porque él no había llegado a recibir el mensaje que supuestamente creía que su madre le proporcionara, ¿no? Pues bueno, a partir de aquí, evidentemente, las noticias son un poco diferentes, ¿no? Difiere mucho si leemos lo que el propio Houdini decía, a si leemos, por ejemplo, lo que decían los diarios de la época aquí en España, ¿no? Ajá. Incluso, aunque sí que es verdad que el diario ABC pues dejaba ver que quizás no había adivinado todo, pero que bueno, que de alguna manera había ganado la partida Houdini. Y cuidado, la apuesta entre Houdini y Argamasilla era nada más ni menos que $5.000, que entendemos que en el año 1924 pues debía ser toda una fortuna. No, bueno, impresionante, ya lo creo que sí. Comenta, Fran, comenta. Houdini le hace diferentes pruebas, ¿no? Algunas eran pues escribir 3 letras en diferentes sobres y que Argamasilla pues adivinara las diferentes letras. En cierta ocasión pues decía que escribía cierto mensaje que decía en público, supuestamente luego lo que había escrito y lo que él decía no tenía nada que ver. Pero fijaros la controversia. Aunque algunos dicen que sí que adivinaba y otros dicen que no adivinaba, parece ser que lo de las letras dejó un poco desanimado a Houdini. Houdini escribía muchísimas letras, la iba colocando en diferentes sobres o en diferentes cofres. Para aquellos que hayan visto la serie El Ministerio del Tiempo, cuando habla de Argamasilla, lo de las bolas rojas y verdes no está demostrado que ocurriera, pero bueno, lo digo por si alguien se deja llevar. Pues bueno, lo que sí que es verdad que a Houdini le sorprendía es que Argamasilla no adivinaba una letra ni por casualidad. Y esto parece ser que no era de su agrado, porque en cierta manera él intentaba dar la imagen de que Argamasilla era un farsante, pero le creaba la duda de si realmente no se estaba equivocando a propósito, para dejar que en cierta manera se estaba riendo de él, porque no estaba adivinando nada. Lo cierto es que bueno, él intentó en algunos momentos pues eso, desacreditar a Argamasilla con diferentes cosas. No sabemos realmente lo que pasó, pero sí que es verdad que algunos diarios norteamericanos pues decían que realmente el ganador era Argamasilla, y que lo que había hecho en todas esas pruebas no era más que reírse de Houdini. Madre mía, qué chulería, ¿no? Sí, o sea, es aquello de decir, vamos a ver, por decirlo de alguna manera, si yo te pongo ahora tapadas, pues 20, vamos a volver a las bolas, ¿no? 20 bolas negras o 20 bolas blancas, y te digo, adivíname dónde está la negra y dónde está la blanca, pues hombre, algunas se supone que por casualidad adivinarás. Sí. Claro, si no aciertas ninguna, pues digamos que es tan complicado como acertarlas todas. Claro. Pues esto es lo que pasaba un poquito con las letras que iba poniendo Houdini. El hecho de que no adivinara ninguna ni por casualidad, pues le hizo ver, como decían algunos diarios, que se estaba burlando del mago. Burlando del mago. Sí. No sabemos realmente lo que ocurriría después. Pero bueno, Argamasilla, cuando vuelve de Estados Unidos, dice que ha perdido el don, sencillamente. Cuidado. Que ha desaparecido, señor, ¿no? De golpe. Que el don le ha desaparecido. Este señor en ningún momento se ganaba la vida con esto. O sea, si algo tenía, realmente no sabemos si tenía el don, pero si algo tenía era dinero. No necesitaba ningún fraude para ganar más dinero, ni para introducirse en las élites, porque hemos dicho que era un marqués, por lo tanto, estaba introducido en esas élites. Según hizo mención él en una propia carta que publica en un periódico, el motivo de que él dijera que había perdido el don no era más de que Houdini le había propuesto una especie de negocio que a él no le había gustado. Este negocio es lo que le hizo que él no solo dijera públicamente que había perdido el don, sino que se retirara de todos estos experimentos, a los cuales desde aquel momento empezó a considerarlos como un circo.
El enigma, pues bueno, el enigma está ahí. No sabemos si Argamasilla tenía don, no tenía don, si Houdini realmente lo descubrió o no lo descubrió. Lo que han llegado hasta nuestra época son pequeños titulares de la época, ni siquiera tenemos acceso, ya que no están catalogados realmente los diarios, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí lo que era en España tenía mucha fama y que todo el mundo, pues bueno, ha seguido pasando a la historia como el hombre de los rayos X. De los rayos X en los ojos. Hay trucos, hay muchos trucos para conseguir sobre todo lo que se le llama la memoria visual. Hay personas que tienen capacidad de memorizar libros completos simplemente con haberse leído aquel libro una vez, y son capaces de recordar sin ningún tipo de problema párrafos completos, etcétera, 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 inclusive dónde está el error de la página tal en la línea tal, punto tal. Pero siempre nos quedará esa duda, ¿no? El saber si estábamos hablando de alguien que en realidad tenía algún tipo de don, o simple y llanamente alguien que, por la época, por el momento, por la situación, pues simplemente fue silenciado por encontrarse en el estatus que se encontraba y bueno, pues por tocar un tema que se podía llegar a considerar, como bien dice Fran, pasar de ser alguien de la aristocracia a ser un bufón de la corte. Y eso también se evitaba de todas. Fran González, claro, compañeros. Comenta, acaba, compañero. Sí, comenta. Posiblemente Argamasilla fuera alguien pues muy hábil, ¿no? Y que tuviera sus propios trucos. Estamos hablando pues de una persona de la corte, por decirlo de alguna manera. Era muy joven, tenía 20 años cuando se hizo famosa su fama de vidente. Ajá. Y posiblemente pues él de alguna manera utilizaba algunos trucos. Pero como en todos los enigmas de la historia, pues bueno, nunca podemos darlo por hecho. Sí, si este señor tenía algún don, le molestó el circo, lo derrotó Houdini. Pero bueno, también son personajes que también está bien traer de vez en cuando a los enigmas de la historia, como personajes que posiblemente, salvo por algunos pocos, pues han sido olvidados. Totalmente de acuerdo contigo, compañero. Pues la próxima semana más enigmas de la historia. En el día de hoy hemos tratado sobre aquel vidente, el pasado, madre mía, los videntes del pasado, ¿no? Que intentaban, pues demostrar de alguna manera, pero claro, cuando te enfrentas a alguien como Houdini, pues complicado, muy complicado, sin duda alguna. Argamasilla. Tendremos que hablar, igual en un futuro, más sobre este hombre. Hasta la próxima semana, Fran, en los enigmas de la historia. Nos reencontramos. Y en este preciso instante, tras los enigmas de la historia, nos vamos a ir con nuestro compañero Noé Álvarez a la zona del silencio, en Narradores del Misterio. El metro de la Ciudad de México es cuna de muchas de las historias y leyendas urbanas más famosas de la Ciudad de México. Les mostraré algunos de los testimonios de las personas que han sido partícipes de estas leyendas. Comencemos. Oye, amiga, ¿conoces alguna historia del metro? Sí, me han contado que en la estación de Garibaldi, si te quedas adentro del vagón para regresar en dirección a Constitución, se te aparece un fantasma. ¿Y alguna vez me platicaron de alguna? ¿Conoces la del destripador del metro de transporte colectivo? No. Bueno, esta de cuenta que cuando me la contaron, pues sí me quedé impactado porque dije, wow. Se supone que había un güey que estaba en la línea amarilla entre Terminal Aérea y Oceanía y ya eran como las 12 de la noche. El güey venía como de negro, tenía un sombrero, así todo de negro como el Undertaker. Y entonces se supone que tenía las manos adentro de las bolsas. Entonces la gente que estaba por ahí, la poca gente que había, notó que de las bolsas le salía sangre. Entonces empezaron a hablar con los policías y todo. Y se supone que cuando lo empezaron a revisar y todo, se supone que tenía manos y pies desmembrados de personas que él había matado. No se sabe de dónde, no sabe dónde las mató, si las mató en el metro o afuera, pero es una de las historias como de las leyendas urbanas más conocidas en el metro, porque sí fue como que algo impactante de que las personas vieron cómo la sangre caía de las bolsas del hombre
y pues cuando llamaban a la policía